kid. I hear it's your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. ¡Wow! Eso es todo. Hemos llegado al año transmitiendo cada semana. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han estado apoyando, escuchándonos o viéndonos o participando con nosotros. Muchas gracias. David Parraguirre, ¿cómo estás? Finalmente, Martín, se nos hace llegar al primer año de espero que sean mucho más, de este podcast. Corriendo como siempre, tratando de organizar el tema. Bastante. No manches, ni parece que pasó un año ya. Sí, no manches, ¿te acuerdas? Y esto es lo gracioso. David y yo ya lo habían escuchado en el primer episodio, creo fue. David y yo nos conocimos por redes sociales hace como, ¿qué serán? Unos 5 o 6 años aproximadamente. Más o menos, recuerdo. Sí, 5 o 6 años estaba yo, de hecho, en el estado de Nueva York, cuando escuché de ti. Y entonces David es el que se puso en contacto conmigo, empezamos a tener pues conversaciones, todo esto, y de él salió decir, oye, deberíamos hacer un podcast. En ese momento, pues creo que todos andábamos En cortos su de tiempo cada, como ahorita. en su cada quien. Y lo dejamos y después de que 4 años o un poquito más decidimos, vamos a hacerlo. Y aquí estamos, después de un año, un episodio cada semanita. Y de hecho la idea me sale porque yo viajaba mucho en ese tiempo a Nueva York y en el transcurso del camino, durante aproximadamente 5 o 6 horas que tardaba en llegar a mi viaje cada fin de semana o cada 2 semanas, dependiendo qué tiempo estaba, escuchaba yo bastante podcast americano y yo decía, wow, no hay no hay un podcast específico en español dedicado a la construcción o a las herramientas pues que tenga que ver, ya sea en Estados Unidos o Latinoamérica. En ese tiempo no había, estoy hablando del 2017, 2018, quizás un poquito antes. Entonces yo escuchaba mucho a Martín, bueno, veía algunos videos de Martín. De hecho, en un podcast escucho hablar de Martín, en un podcast que escuchaba y que escucho hablar de Martíncho. Y después, bueno, conocía también a Jair de los restauradores por medio igual de YouTube, a Walter, y yo decía, wow, ¿por qué no podemos unir como que estas personas y exponer los temas que a la gente de nuestro idioma les motive, ¿no? Para hacer algo. Y así es como nace este Construyendo Hogares Podcast, pero después de ahí Martín es el que me habla. Y Martín es el que me dice, David, vamos a hacerlo, compremos equipo para no irnos tan mal, organicémonos y démosle un episodio por semana. Y creo que esta vez fue de, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya y a ver, Sí. vamos a empezar, porque si lo dejamos nuevamente de, pues después y después. Me acuerdo que cuando tú lo propusiste por primera vez, primero era el tiempo. Otra era porque también recuerdo que hacíamos muchos en vivos con Walter y Jair y me acuerdo que ahí preguntábamos, porque yo también ya escuchaba podcast, pero de Estados Unidos. Quizá en español ya existían, pero pues eran difíciles de encontrar o no lo sé. Y entonces me acuerdo que hicimos una encuesta preguntando que si conocían que si conocían que era un La podcast, plataforma. que si escuchaban qué tipo, porque teníamos que sondear también. Y creo que sí fue así, Mínima la respuesta. sí, casi a cero de no sabemos qué es. Y creo que siempre la comunidad latina está un paso atrás de habla inglesa en cuestión de contenidos, en cuestión de cosas así. O, por ejemplo, sale una nueva herramienta y desgraciadamente para Latinoamérica nos tenemos que esperar unos meses o quizá años o quizá a veces ni siquiera llega. Entonces creo que ahí también fue como que algo de, y no sé si
debería de poner el tiempo en eso por ahora. Creo que a veces si lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer ya, Recuerdo, porque si recuerdo no que va a fue en ser una, después y después. recuerdo que tú fuiste el de la idea que dijiste, vamos a hacer un uno, a ver qué tal nos sale y si o sea, si nos sentimos cómodos, le damos. Tú, obviamente tú tienes un poco más de experiencia que yo en ese sentido, ¿no? Estabas más expuesto a hacer en vivos, expuesto también a conversar con la gente en vivo. Este es eh, usualmente lo grabamos una semana antes, entonces nos da un poco de tiempo de organizarnos, pero a veces igual nos agarran las carreras, te das cuenta, ¿no? A veces sí el tiempo se nos viene encima, tú andas en tus cosas, yo en mis cosas, pero siempre tratamos de tener el tiempo. De hecho, a mí ya se me hizo como costumbre, como que ya parte del proceso de mi semana, ya sé qué día grabo y ya es como mi terapia. Así es. Creo que también a veces los cambios de horario es lo que nos da en la torre, porque, por ejemplo, cuando estamos tú y yo, pues es de, bueno, uno tiene que quizá esperar al otro por los cambios de horario, es muy temprano o es muy tarde, uno llega corriendo del trabajo, el otro ya está listo para irse a dormir, pero cuando tenemos un invitado, ahí a veces es el problema, porque muchas veces ese invitado también trae otro horario y a veces pueden ser 3 horas de diferencia entre uno y otro. Sí, Y sí, ahí sí. es donde se nos complica más. Si el internet de alguien no está bien, nos den la torre a todos. Entonces hemos pasado por varias cosas, creo que seguimos aprendiendo, pero hemos aprendido después de un año de estar haciendo esto. Yo recuerdo que cuando empecé a escuchar los podcasts de canales de YouTube que ya seguía de Estados Unidos, me acuerdo que llegué a conocer el podcast de Nick Ferry, Jay Bates y April Wilkinson. Ujú. Pero cuando lo llegué a conocer, ellos ya habían cancelado el show, o sea, ya habían dicho, ¿saben qué? Ya estuvo, hasta ahí llegamos. Solamente tuvieron una temporada, una o dos temporadas, ¿no? Entonces, pues yo me aventé todos los episodios que tenía y yo decía, pero ¿por qué si es una vez a la semana, qué tanto tiempo te puede quitar? No manches, ahora entiendo el por qué muchos es de, ¿saben qué? O lo hacemos cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes o cuando nos dé tiempo, porque sí consume mucho tiempo. Quizá aquí estamos sentados platicando unas 2, 3 horas, pero lo que hay detrás de preparar, de Sí, editar y y cosas así. luego terminamos de grabar y hay que pues poner ese contenido, editarlo y obviamente que te lleva un proceso también, no es nada más de que ya grabamos y dale, ¿no? Se sube y ya estuvo. Tiene todo su proceso. Pero es interesante, fíjate que tú me comentas que tú el podcast lo escuchabas tradicionalmente en YouTube, o sea, lo descargabas y en el trabajo lo escuchabas. El audio podcast que yo escuchaba era muy pocas veces yo lo veía en YouTube. Realmente lo escuchaba yo en podcast regular, audio podcast. Y me sorprendía así cuando me encontraba el mismo podcast en YouTube. Y decía yo, ah, qué caray. Por ejemplo, el podcast que escucho mucho, el de Jimmy Diresta, pues no están grabando los tres, solamente es el audio subido a YouTube. Por ejemplo, nosotros tú estás subiendo el contenido a YouTube y también está en audio podcast, ¿no? Que eso se me hace igual interesante. Que ciertamente yo siento que la gente latinoamericana, principalmente aquí en Estados Unidos, sí opta más por ver el contenido más, yo creo que en YouTube. No sabemos todavía medir bien los analíticos en ese tema, pero sí siento que la gente está todavía un poco más enfocada al audiovisual, no tanto el audio, ¿no? No tanto como ir escuchando como un radio en el carro. Están más como que lo quieren estar viendo. No, no necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, aquellas personas que pagan por el YouTube Premium, que te da no comerciales, también te da la opción de descargar videos. Entonces, no es tanto de que descargue el podcast video de tal canal y lo esté viendo mientras estoy Mm, trabajando, porque no, es lo de que estás lo escuchando, ¿no? pongo, pero no estoy usando mi internet, Claro. entonces ahí es donde me ayuda. Pero no, yo también escucho podcast por plataforma de podcast, no por YouTube. Este, y sí hemos visto comentarios que hay gente de que se sientan a ver el podcast, pero nada más estamos sentados viéndonos uno al otro. Pero en algunas ocasiones sí, Platicando. sí estamos mostrando cosas y ahí es donde tenemos que decir, oigan, aquellas personas que nos están escuchando, esto es lo que está pasando para que tengan una idea. Entonces, pues le damos la opción
a aquellas personas que quieran vernos o escucharnos, ya ellos deciden cuál hacer, Y cuál aparte nos da la escuchar. oportunidad de utilizar estas herramientas que existen, ¿no? Esta tecnología que existe, como es el podcast, ¿no? Eh, no sé cuándo haya salido el podcast, o sea, este audio, este formato de comunicación, muy parecido a la radio, pero siento que es una buena oportunidad para comunicar día a día de lo que realmente nos pasa dentro de la construcción o de cualquier tema, pues hay bastante gente que hace podcast de comida, de maquillaje, de vestuario, de comedia. Mucha gente está optando por subir sus programas de radio normales a plataformas de podcast porque así la gente, si se lo perdió en el día, tiene la oportunidad de escucharlo después. Entonces yo creo que hacer uso de este tipo de herramientas pues no, aparte de que expones lo que tú traes, lo que tú quieres exponer, en este caso, por ejemplo, nosotros construcción, herramientas, todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción, pues te da esa oportunidad, ¿no? De exponerte un poco más y utilizar estas herramientas. Ujú. También, pues, nuevamente es una transmisión o un video hablando de cómo nos ha ido durante el primer año. También van a estar escuchando por ahí algunos promos de videos o de episodios pasados, por si no los han escuchado. Entonces, pues, nuevamente, muchas gracias por el apoyo. Seguimos aprendiendo. Y también, lo bueno es que ya también están llegando muchas sugerencias de que, oye, yo conozco a tal persona que creo valdría la pena tenerlo Sí, sí, en un sí, episodio. Porque, pues, de todos se aprenden. eh, Cada quien cuenta cómo les fue en el circo, se dice. claro. No a todos nos va de la misma manera. Quizá incluso estando en el mismo negocio, a veces no es lo mismo, especialmente a veces en diferentes países, pues lógico va a cambiar y tenemos que ver cómo funcionan en otros lados, cómo lo hacen y de ahí sacar ideas, quizá modificarlas a lo que nosotros tenemos acceso o algo así, pero pues creo que este podcast ha sido informativo, educativo, Entretenido, entretenido. nos sirve a nosotros como para desahogarnos, nuestro tratamiento psicológico cada semana. Eh, bueno, yo creo que igual el tiempo, Martín, lo hablábamos, de que el tiempo es eh, pe- se me olvidó lo que iba yo a decir en ese. Y eso es lo que pasa también. A veces tenemos aquí nuestra libreta con apuntes porque a veces estamos tan emocionados. Y eso también hemos aprendido de que, oye, por ejemplo, antes de empezar a grabar, pues nos aventamos unos minutos platicando, dando más ideas y al final de la grabación, pues seguimos a veces platicando, a veces todavía una media hora, una hora, depende cómo nos haya ido en ese momento o cuánto nos tardemos. Pero a veces sí hemos dicho, yo te lo he dicho, David, perdón, te estuve interrumpiendo, pero era de que si no lo decía en ese momento, se me iba, después era de, no, tengo que estar haciendo apuntes porque si no puedo decirlo en ese momento, al menos tengo algo que me recuerde. Entonces creo que sí ha sido de aprendizaje para, pues creo que para ambos o para muchas personas, ¿no? No, definitivamente. Creo que ahorita precisamente iba yo a hablar, estaba yo con mi a punto de decir las cosas y me acuerdo que no tengo un lapicero para hacer mis apuntes, solo tengo un lápiz de carpintero y está bastante ancha la punta, entonces digo, oh, wow, y se me olvida lo que iba a decir. Me lleva la chiva. Pero bueno, creo que es algo que lo usamos como terapia, aprendemos de otras personas también, porque nuevamente no somos la última palabra, decimos por lo que pasamos, por lo que hemos aprendido, lo que funciona, lo que no funciona para nosotros, ya ustedes lo pueden usar o no, o modificar, pero pues creo que yo también me pierdo a veces en las conversaciones como ahorita. Y fíjate que hoy precisamente fue un día complicado en el trabajo. Bueno, desde ayer, toda esta semana, estoy en el proceso de construcción de una casa y precisamente hoy estamos levantando lo que son las paredes exteriores. Y el día de ayer corrió bastante aire
y todos los que se dedican a la construcción y saben de estructuras, saben que cuando se levantan las paredes, siempre hay que tenerlas bien seguras. En esta parte de Estados Unidos se acostumbra a levantar las paredes con el revestimiento, con el plywood, en la parte exterior. Entonces, estas paredes son de 9 pies de altura. Eh, ya al final de la jornada, el día de ayer, era la primera pared que levantamos, la aseguramos temporalmente porque íbamos a parar otra. En el momento que paramos la última que hicimos en el día, aflojamos los clavos de la primera pared y vino un aire bastante fuerte y nos la tiró. Todo bien, o sea, todos estábamos seguros, pero te quedas con eso de que no manches, o sea, estuvimos trabajando todo el día, esa fue la primera pared que levantamos y se nos cayó, ¿no? Todo bien, nadie corrió ningún riesgo, estábamos agarrando la otra pared, no, nadie metió las manos por la otra. A mí me daba nervios de que alguien fuera a intentar detenerla, ¿me entiendes? Porque te lleva. No era grande, era como de 10 pies, pero sí, o sea, son cosas que se te van y hace unos episodios estuvimos hablando de la seguridad en el trabajo y eso es a donde digo, ¿no? Pues a veces estás tan metido en el trabajo y enfocado en el trabajo que las cosas, estaba corriendo aire, ya no era seguro, o sea, nada nos costaba con ya mejor eliminar el levantar la última pared y asegurar lo que ya teníamos parado, y ya, mañana levantamos la otra, estaba corriendo mucho aire. Y a los 10 minutos, literal, de que estábamos viéndonos así como sorprendidos de que se nos había caído la pared, paró el aire. Paró completamente el aire. Y ya, bueno, me intenté meter con la máquina para tratar de recuperarla, pero, no recuperarla, sino levantarla y volverla a instalar, ¿no? No le pasó nada, pero el terreno en el que estamos trabajando está súper, lodoso y me atasqué o sea, no nada más se nos cayó la pared, sino también atasqué la máquina. Entonces fue un wow, ¿y ahora qué? ¿No? Y los vecinos viendo, una parte de los vecinos viendo. Entonces digo, ¿y ahora qué hacemos? Es en el Oye, momento de estrés, ¿no? Donde, y todas las preguntas es, ¿y ahora qué hacemos? La levantamos, le echamos para acá, la conecto, la amarro, la subo, juntamos, nos vamos, ¿qué hacemos, no? Bueno, pero ya se hizo lo que se pudo, se salvó y hoy en la mañana, ya, ayer juntamos la herramienta, aseguramos todo porque iba a correr aire también toda la noche. Hoy nos tardamos como hora y media para sacar la máquina del lugar donde se había atascado. Tuvimos que quitar un fence. Aquí tradicionalmente, cuando vas a hacer una casa o un proyecto, usualmente pones una tela de alambre o una barda. una barda protectora alrededor de la área de construcción. Pues me la llevé con la máquina a un lado. Nunca me metí a las casas de los vecinos porque estamos como a 15 pies de la línea de la propiedad, pero sí hice un desastre. El terreno quedó todo lodoso en una parte. Pero ya logramos sacar la máquina y pues empezamos otra vez a lo que estábamos. Paramos ya, logramos parar todas las paredes exteriores del primer piso y ahora estamos en el proceso de interiores. Me llegó el material hoy. Hoy fue un día de sube y baja, sube y baja, sube y baja y preguntas y medidas y ordenar material para el viernes. Mañana llueve. Entonces son momentos estresantes, pero yo creo que eso es lo que nos mantiene como que activos. Bueno, a mí me mantiene como... a veces me pregunto, ¿realmente necesito esto en mi vida? Y digo, pues creo que sí. Creo que sí. Lo que yo te quería preguntar, cuando atascaste la máquina o se te atascó, ese tipo de máquina, ¿cómo la sacas? Si cuando se te atasca una camioneta o un carro es difícil sacarlo, que tienes que a veces hablarle a una grúa. En algunas ocasiones, máquinas para construcción trae su propia garrocha y con esa te puedes ayudar a salir, ¿no? Pero Sí, la que sí. tú tienes, entonces ahí cómo. También la utilicé. El problema es que cuando quedé la primera vez, el día de ayer, quedé mal posicionado. Entonces, si me empujaba hacia atrás para salir, me iba yo a ir a lo más profundo. Entonces, hoy, bajó la temperatura durante la noche, el lodo estaba un poco frisado o congelado. Y entonces de esa manera pude colocar la máquina en una forma donde me fuera yo empujando con las manos. Pero aún así nos costó. Ahí estuvimos. Pero sí la logré sacar.
Y eso es lo bonito de construcción en campo. Por ejemplo, cuando está nevando, a veces te andas atascando en el área de trabajo. El problema también es cuando esa nieve se empieza a derretir y entonces ahora se empieza a hacer lodo y también te vuelves a atascar. Y cuando está pues bonito el clima, que ni hay nieve ni hay lodo, a veces todo el relajo que queda de a veces clavos tirados, que pues no es a propósito, pero yo soy cliente de donde arreglan De- del- las llantas. Sí, hombre, y fíjate que siempre pasa, regularmente cuando tienes tu herramienta en la van o en la traila o en la camioneta y vas a traer tornillos y llevas las bolsas puestas, quieras o no, en cualquier distracción o eso, los clavos salen de las bolsas y cuando hay nieve, obviamente, no se ve, ¿no? Al momento los juntas los que ves, pero una vez que desaparece la nieve te das cuenta de que no manches, ¿y aquí qué Sí. pasó? Sí, pero fíjate que es interesante. A veces digo, wow, o sea, la construcción es solucionar problemas todo el tiempo, Martín. Todo el tiempo tienes que estar solucionando, no problemas, pero solucionando algo. Y siempre hay una pregunta, ok, después de aquí que sigue, después de aquí que sigue. Ya ordenamos ventanas, ok, pero si le vamos a hacer 6 pulgadas para acá, va a quedar el shower line. Una serie de preguntas todo el tiempo, ¿no? El arquitecto, la diseñadora, los dueños, ordenar materiales, o sea, es un caos total, ¿no? Y y digo, wow, o sea, aparte yo no soy una compañía tan grande, entonces no tengo un equipo que haga administración, que haga contabilidad, que haga, que ordene materiales, entonces prácticamente el 90% de todo ese desastre lo tengo que armar yo, ¿no? Y aparte de eso, tengo que estar en obra trabajando. O sea, no nada más ando con los headphones, por ejemplo. Hace rato estuve hablando con Edson porque ya eran como las 2 de la tarde y no me llegaba el material para el segundo piso. Y lo necesito para el jueves. Eh, entonces yo digo, güey, o sea, yo quedé con él que me lo iba a mandar el martes, o sea, temprano, ¿no? Y ya eran las 2 de la tarde y no llegaba. Dije, ok, le voy a tener que hablar. Y andaba yo trabajando, andaba yo en las paredes y eso, y hablando por teléfono con él, hablando por teléfono con el de las ventanas, que mañana tenemos una cita con lo de las ventanas para ver el, ya finalizar el número de ventanas que se va a traer, ya tengo las medidas. Entonces, pues es un show totalmente. Me gustaría, le digo a Lizardo y a Rodrigo, los que están ahí, me gustaría tener a alguien que nos estuviera grabando para que realmente se dieran cuenta lo interesante y lo frustrante y lo caótico que puede ser un área de trabajo en medio de un proceso de trabajo, un día normal de trabajo. Y a eso, súmale de que, pues la otra semana que viene llueve, yo salgo del estado, entonces tengo que dejar estructuralmente esta casa segura para poderme yo ir 5 o 6 días del área y luego regresar para poner el techo. Entonces todo el tiempo lo tengo como que contado, ¿no? Contado, contado. Luego al inicio de esta construcción, la fundación nos queda 1,5 pulgadas. No sé si en el episodio pasado, cuando estuvo Tony, comentaba. Ujú. Nos quedó desanivelada. Tuve que gastar aproximadamente día y medio, 2 días de retraso. Tuve que arreglar eso. Todos en Instagram dicen, te equivocaste, pero pues realmente yo no soy concretero, ¿no? Yo no hago eso. El que lo hizo, pues no sé a quién mandó, pero se equivocaron 1,5 pulgadas de desnivel. Y obviamente la fundación es la parte más importante de una estructura para pues, anivelar toda la casa, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí perdimos tiempo, luego ha llovido mínimo 1 o 2 días todas las semanas. El domingo pasado íbamos a trabajar para aventajar, pero llovió. Mañana llueve otra vez. Entonces estamos en medio de una batalla, ¿no? Una batalla que no acaba, dándole, dándole, dándole para poder sacar este trabajo. Y aparte estás con el compromiso y la responsabilidad de que las personas que te contrataron, pues tienen la confianza de que tú vas a entregar ese trabajo a la hora y al día que tú dijiste, ¿no? Entonces la presión, y pasa, ¿no? De que, puta madre, no llegó esto, o no se ha ordenado esto, o el techo de ingeniería no está listo, este, las columnas que necesitaba yo para las paredes y los LVL no están listos. Entonces,
Sí, eso es un caos. Todos los que dicen ahí en Instagram, hey, yo quisiera trabajar, yo quisiera hacer esto, ustedes están en la gloria. Digo, no, no todo lo que no todo lo que se expone en redes sociales es cierto, ¿no? Uno trata de poner, por ejemplo, las cosas el proceso y lo que te sale más o menos, ¿no? O lo que te sale bien. Pero a veces sí, pues, por ejemplo, estas situaciones donde hay bastantes cosas que hacer a la vez, no te da tiempo pues realmente ni de grabar ni de subir nada de historias, o sea, realmente no te da tiempo. Y bueno, pero pues esa es parte del show y de lo que nos gusta Es hacer, ¿no? parte de construcción. Sí, sí, sí. Especialmente para ti que pues estás construyendo la casa. Conmigo pues ya es diferente porque yo estoy encargado de solamente una pequeña área de la casa, pero aún así a veces sí tengo que andar lidiando con pues en sí termino siendo el intermediario entre la constructora y la empresa que me subcontrata, pero sí te entiendo que a veces hay que checar. Fíjate que cuando empecé a trabajar por mi propia cuenta y empecé a trabajar con esta empresa Majestic, en ese tiempo no era una empresa tan grande donde tanto la calidad como la planeación estaba más controlada que ahora. Creo que ahora han crecido tanto que calidad se ha perdido algo y también en cuestión pues de planeación. Y ahí el problema nosotros es quien pues, tiene que lidiar Sufre con las eso. Ajá. consecuencias, ¿no? Porque yo recuerdo que antes era de, Martín, tenemos este proyecto, me daban los planos y decíamos, no, pues este proyecto es de una semana de trabajo. Órale. Y sí, salía en una semana o quizá un día antes o un día después, pero aproximado. Ahora ya es de, Martín, ¿cómo ves este proyecto? Y es en cuanto a, me preguntan cuántos días necesitamos. Y a veces digo, güey, pues mejor dame unos días de instalación para ver cómo me va a ir, porque ahora estoy ya no tanto es de a ver si la constructora tiene todo listo, si no hay equivocaciones en cuestión de lo eléctrico o de la plomería. Ahora es eso, más aparte que tus muebles hayan estado, los hayan construido bien o que tenga todas las piezas necesarias. Porque puede ser un trabajo de una semana, pero si no tengo el material, pues ¿de dónde? Por ejemplo, ahorita en el que estoy, empezamos el lunes. Y entonces me pregunta el día martes, entonces, ¿como cuántos días necesitamos? Y yo, no, aguántame, porque sí necesito ver cómo va a estar esto. Una casa nuevecita y todo. Pero ahorita estoy pasando donde en la cocina necesito instalar muebles que van encima de la barra. Mm. Y aunque te dan un número, ese número a veces no es correcto. Te dicen 32 milímetros. Y es de que sí, pero sé que no va a ser 32 milímetros. Entonces ahora ese mueble me está deteniendo. Si yo hago un pequeño espacio, una madera de 32 milímetros y pongo ese mueble encima de esa pieza, pues yo estoy siguiendo mis planos, pero el problema es de que cuando instalen la Te barra, van a hacer leña tu instalación. o puede haber un espacio entre la barra y el mueble, porque quizá no fue 32, fueron 30. Y entonces es un relajo, pero sí, o sea, sí te entiendo, pero no me imagino por lo que tú pasas, porque quizá lo mío es mínimo comparado a lo que tú estás pasando y estar checando esto y No, 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 esto. pero otra cosa, Martín, por ejemplo, en el proceso en el que tú estás, es lo último que tú estás haciendo es lo primero que van a ver. O sea, tú estás con la presión encima de no nada más. Porque fíjate, las constructoras, eh, su 10 o 15% del capital de toda esa construcción está en tu cocina. Si al cliente no le gusta la cocina, van sobre ustedes. O sea, la presión que ustedes tienen en ese nivel de estrés al entregar ese tipo de proyectos es a donde es difícil. Ahí es difícil, porque por ejemplo ahorita nosotros nos tocan siempre estos procesos, ¿no? El proceso de la carpintería y de la construcción de una casa nueva, o una remodelación, o una adición, una ampliación. El proceso de la construcción en framing o estructuración es el proceso como de luna de miel. Todo va creciendo, ¿no? Llegas y hay piso, hay paredes, se comienza a ver el roof, las líneas del plywood, todo se comienza a tomar forma. Esta época es muy bonita, ¿no? Para el constructor y para el dueño, porque el dueño comienza a ver realidad el sueño que tenía, ¿no? Entonces, en eso no hay problema, en eso todos estamos bien, ¿no?
El problema es cuando ya vienen y dicen, que la pared está muy pequeña para el gabinete que ya ordenamos. O para el refrigerador ya no es de 36, es de 48. Entonces, y fíjate que la ventana hay que moverla a la derecha 6 pulgadas. Y fíjate que ahora ya no vamos a querer hardwood floor porque ya no nos alcanza, entonces vamos a poner carpeta. Entonces las escaleras ya no van de 7 un cuarto, ahora ya van de 7. Entonces todo ese proceso después es cuando viene la presión. Y aún más cuando vienen los procesos de terminado, que es pintura, que es instalación de molduras, gabinetes, losas o cerámicas. Ahí es a donde viene el proceso más difícil, ¿no? Donde es lo último que estás haciendo, lo primero que va a ver el cliente. Ahorita todo es felicidad, ¿no? A ver, David, ahorita dijiste algo que desconozco y estoy seguro que muchas personas también. ¿Por qué cambia cuando la escalera cuando lleva alfombra o cuando lleva una duela de madera? ¿Por qué de 7 a 7 un cuarto? Todo depende. Mira, por ejemplo, cuando vas a hacer una casa y el piso del concreto es el terminado, entonces cuentas del piso del concreto al terminado del piso, del primer piso. En este caso puede tener vinil, puede tener carpeta o puede Ujú, tener ujú. madera. Madera. Ujú. Entonces las diferentes medidas que toma eso, pues se te agregan en tus escalones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empiezas en el concreto y vienes y le pones cerámica de 3 cuartos, pues tu primer escalón ya no te quedó de 7 y media, ya está de 6 3 cuartos. Y todos los demás tienen 7 un cuarto, 7 y media. ¿Ya me entendiste? Y luego en el último escalón, si cambiaste de vinil a hardwood floor, pues ese ya te quedó más alto. Entonces, el primer escalón y el último escalón es el que cambia la dimensión dependiendo del grosor del Sí, piso exacto, final y exacto. todos los demás siguen siendo la Sí, misma dimensión. claro. O sea, por ejemplo, si te dice, ¿no? Dices, ok, ese es el basement, tiene concreto, pero va a tener un terminado de 3 cuartos, que es la cerámica, ¿no? Entonces agregas los 3 cuartos en el primer escalón, para que a la hora de poner la cerámica, entonces ya te queda a la medida todos iguales. No sé si te ha tocado ir a unas casas que remodelan y agregan o quitan y a lo mejor no todos, pero nosotros que hacemos construcción siempre nos damos cuenta en esos errores, ¿no? Y es muy común que pase, no es nada grave, pero se ve, ¿no? Pero una casa nueva, donde estás haciendo algo a medida, algo custom, pues la gente está un poco más como que, ¿por qué quedó así ese escalón? ¿Por qué se ve más pequeño? ¿Por qué se ve Ujú. más grande, no? Nada más hay que tener cuidado, y ya. Sí, sí, sí. No, y luego hemos ido a casas ya viejitas, donde hace muchos, muchos años, quizá el sótano no se usaba como ahora se usa, donde de esos escalones donde o vas bajando la escalera y tienes Tienes que agacharte claro, tienes 6 escalones y llegas al segundo piso, ¿no? y que te tienes que agachar para poder, pues, pasar, si no te vas a pegar. Sí hemos visto unas casas que dices: "Guau". Sí, es, Por ejemplo, algunas personas piensan que las casas viejitas están mal hechas. Yo pienso al revés, yo pienso que las casas viejas todavía tenían el tiempo, o sea, las personas que estaban construyendo tenían el tiempo para poder checar que estuviera mejor construida, incluso con mejor material. Ahora creo que por la demanda que existe, muchas constructoras desde boom, boom, boom y la siguiente. Y ahí es donde cuando nosotros llegamos, que somos de los últimos, sí decimos, no manches, estabas construyendo una casa o estabas construyendo un bote, porque esto sí está cañón. Fíjate que ahora el año pasado fui a Texas y me llevaron a una área donde están construyendo casas nuevas y no manches, o sea, como dices tú, o sea, hay gente que llega, construye y no tiene la menor idea de lo que está haciendo, o no sé si no tenga la menor idea o lo quieren todo tan rápido que no les importa realmente cómo quede. Digo, ¿quién va a vivir acá? O sea, todas las violaciones
no de códigos, pero por ejemplo de materiales. O sea, los materiales, digamos que no son los mejores, pero si no te tomas el tiempo, el tiempo necesario para hacer la instalación correcta, imagínate qué garantías va a tener ese material en 2 o 3 años, ¿no? O sea, se va a filtrar el agua, posiblemente las ventanas se les filtre el aire o el calor. Entonces hay una serie de violaciones a las instalaciones brutales. Y es a donde digo, ahí tenemos que aportar un poco más en mejoras pues a lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas esto lo haces como para, güey, no me gustaría que llegaran y dijeran, güey, esta casa la hizo The Mexican Carpenter o David y mira cómo están, o mira cómo puso su ventana, o mira cómo, este, cómo quedó su piso, o cómo quedaron sus escaleras. Entonces eso como que sí estamos, siempre detrás de nuestra cabeza está como que no, güey, o sea, hay que hacerlo como si fuera para nosotros, lo mejor que se pueda. Y pues al final de cuentas es tu nombre, tu reputación, ¿no? Lo que está en juego. Oye, David, ¿no sigues cuentas creo que es en TikTok donde las sigo? Puede ser Instagram, puede ser TikTok, de inspectores. Ya que, pues en casas, las famosas flip house, donde pues alguien compra una casa, la medio arregla y la pone en venta y pues genera una ganancia. Pero hay unas que dices, no manches, o sea, ¿qué estás haciendo? No sabes lo que estás haciendo, pero también le han caído a personas donde quizá pusieron, me acuerdo que había una, no me acuerdo si era la regadera, ya de donde salía el agua, o la llave de paso de la regadera, donde nada más la pegaron a la pared, pero pues no estaba conectada A nada, nada a más nada de para plomería. ver. Sí, pues cosas así. Por ejemplo, mi esposa es agente de ventas en bienes raíces. Y pues en algunas ocasiones salen casas en venta y pues tenemos acceso, especialmente si es que necesitamos o estamos pensando en vender donde vivimos y comprar otra, ¿no? Pero pues cada que hay algo así donde abren la casa para mostrársela a compradores o cosas así, pues a lo que yo checo es a lo que me dedico, que son el mobiliario. Y entonces, pues sí empiezo a checar. Aquí la cagotearon y hicieron esto nada más para que se vea mejor, pero está mal hecho por esto. Y entonces voy pasando. Y incluso a veces me han dicho, tú instalas este tipo de cosas, ¿verdad? Porque estás poniendo mucha atención. O sea, no es que se lo esté diciendo a las personas, simplemente estoy poniendo atención y estoy viendo, o no que me dedique a la instalación de piso, pero por ejemplo, te puedes dar cuenta cuando está Bien hecho y cuando instalado, no. ¿no? ¿No te pasa que vas a los hoteles y haces la misma inspección? Dices, güey, ¿quién pasó poniendo cerámica aquí? Pero bueno, David, pues nuevamente llegamos al año. Felicidades, gracias por aguantarme aquí por un No, no, año. no, gracias a toda la gente 52 que, semanitas. sí, 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 gracias a toda la gente que se ha dado el tiempo de escucharnos, de mandarnos sus mensajes y pues invitar igual a la gente, ¿no? Que difundan más este tipo de contenido pues para igual nosotros motivarnos, ¿no? En días como hoy, días grises, que no sean tan grises. Pero todo tiene solución. Alejandro, mi hijo tiene 17 años, va a cumplir 18 y ha estado yendo conmigo. Está en su último año de high school y tiene 2 clases en la mañana y luego llega a trabajar conmigo y tiene también clases de college y va a trabajar conmigo. Y le explico, ahorita le estoy explicando todo. Y al final de ayer me vio estresado y eso. Y le digo, pero fíjate, al final del día, o sea, estoy cansado, estoy como que un poco agüitado por lo que nos pasó, digo, pero me da gusto de que te des cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? Y aparte me da gusto y me da orgullo de las reacciones que tiene él en la obra, o sea, cómo trabaja, ya corta, él ya usa las máquinas, clava, lo he traído desde pequeño conmigo, no sé si la gente en YouTube vea unos videos de hace 6 7 años, él está trabajando con nosotros, y entonces ya tiene algo de experiencia, y ayer precisamente en la noche me dijo, ¿sabes qué? Lo que voy a tratar de enfocarme es en administración, comunicación y ventas, pero todo que tenga que ver con la construcción.
Vale, qué chido. Porque, o sea, lo que dice, ¿no? Dice, o sea, si te das cuenta, siempre va a haber demanda o sea, en la construcción siempre hay demanda, o sea, siempre hay algo que arreglar, una casa que agrandar, una casa que hacer, una casa que remodelar, o algo que solucionar para alguien que necesita algún servicio de construcción. Entonces dice, si ponemos las piezas correctas, puede ser esto una buena opción para estudiar. Entonces digo, sí, tú dale. Y cuando Bien, tengas entonces, oportunidad de ir al trabajo y ver y empaparte, dale. eso es Entonces bueno. está... Eso es bueno que le llame la atención, porque pues ya hay generaciones donde no quieren ya trabajar. Sí. Pero bueno, ese será para otro capítulo. David, felicidades, un año aguantando a Martincho. Eso nada más mi esposa lo ha podido hacerlo, pero tú has logrado No. un año. Igualmente, muchísimas gracias y a darle. Nuevamente, muchas gracias a todas aquellas personas que nos han apoyado escuchándonos, viéndonos, o aquellas personas que también han aceptado participar en un episodio. Muchas gracias. Nuevamente, este podcast fue creado para pues transmitir lo que hemos aprendido. A veces nos sale bien, a veces no nos sale bien, pero intentando pasar esos, podrían ser tips. Y también, pues cuando tenemos algún invitado, pues de todos aprendemos. Hay motivación, eso es lo que siempre hemos querido, motivación de otras personas, porque pues muchas personas a veces no salen de su burbuja porque necesitan un pequeño empujón, y a veces creo que con los invitados han dicho, ¿sabes qué? Yo dejé todo, era todo o nada, o esto es por lo que tuve que pasar. Entonces, pues ojalá que estos episodios les sea de ayuda, sea de motivación. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martincho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.